compromiso y vamos a presentar a nuestro próximo invitado, Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Bienvenido a nuestro estudio. Muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Te invitamos porque vamos a conversar sobre es humano. Amnistía Internacional está tomando una determinación aquí, está diciendo, ¿nosotros aprobamos? Sí, estamos tomando una posición clara, la verdad es que no lo hemos dudado, y porque creemos que lo que se juega en esta disyuntiva es algo tremendamente relevante para las actuales y las futuras generaciones. Amnistía Internacional no suele involucrarse en procesos electorales, bueno, exacto, y jamás lo hace en favor de algún candidato o candidata. Lo hemos hecho muy excepcionalmente cuando ha estado en juego cuestiones relacionadas con derechos humanos en plebiscitos, por ejemplo, relacionados con derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario. Pero hoy día Amnistía Chile y la organización, el movimiento global, toma una posición clara, porque creemos que hoy día la disyuntiva es o aprobar y avanzar hacia una constitución que permitirá poder construir un camino de mayor igualdad en derechos, o bien rechazar y quedarnos con la Constitución de 1980, el decreto 3464, impuesto durante la dictadura. Qué interesante cómo lo planteas, porque tiene que ver justo con lo que estaba diciendo Pedro Santander, que teníamos que hacer, que era compararla justamente con la Constitución de 1980 y lo que significa. En términos de derechos humanos, justamente, ¿qué significa quedarnos con una Constitución como la de 1980 y cómo avanza esta propuesta de nueva Constitución hacia el mayor reconocimiento de los derechos humanos? Alejandra, a nosotras y nosotros de Amnistía Internacional, cuando comenzó este proceso, dijimos que nos íbamos a preocupar especialmente de que fuera participativo, y creemos que sí lo ha sido. Bueno, muy pocos procesos constituyentes en el mundo han tenido un plebiscito de entrada, uno de salida, eleccionales, la cantidad de audiencias públicas que hubo. Amnistía Internacional pudo participar en esas audiencias públicas. Y por otra parte, de que los derechos humanos estuvieran en el centro, en el corazón de este nuevo texto constitucional. Y creemos que así es. Hay varias normas que hablan que el Estado, la acción del Estado se va a guiar por los derechos humanos. El artículo 15 reconoce, incorpora el derecho internacional de los derechos humanos como nunca se había hecho en nuestra historia constitucional, y yo te diría como muy pocas constituciones lo hacen a lo largo del mundo. Como decía antes Daniel, se reconocen los derechos de los grupos históricamente discriminados. Y algo que para nosotras y nosotros es tremendamente importante es que hay un nuevo paradigma respecto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, donde se pasa desde un Estado con un rol pasivo, un Estado que básicamente plantea sálvese quien pueda respecto a los derechos sociales, a un Estado gigante que va a tener que implicarse justamente para que todas las personas podamos tener esos derechos, pensiones dignas, trabajo decente, educación y salud con igualdad. ¿Sabéis qué? Ahora me explico, porque yo he formado parte de Amnistía Internacional muchos años, creo que ahora sigo, sí, creo que sí. Es que sí, muchos años, bueno, aportando, Lucas, digamos, muchos años. Y conozco porque me interesa, me acuerdo cuando estábamos en la dictadura, era el signo amarillo con la... Sigue siéndolo. Con el alambre púa, ¿te acuerdas? Siempre lo he tenido en la cabeza. Entonces digo, ¿por qué se involucró? Me preguntaba yo. Y claro, si yo leo el artículo primero y lo que ellos buscan, dice, la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Obviamente que se empatiza con ustedes, pues si ustedes lo que buscan es eso, que los estados, que las personas son el fundamento del Estado, es la protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos, y orientan toda su actividad. Obviamente que tiene razón, claro. Mira, dice capítulo 2. Ahí le encuentro el sentido de por qué ustedes se involucran tanto. Derechos fundamentales, artículo 17. 1. Los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. 2. El pleno ejercicio de estos derechos es esencial para la vida digna de las personas y los pueblos, la democracia, la paz y el equilibrio de la naturaleza.
Y él también, Rodrigo, en términos de decir los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia, forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Es la violación de derechos humanos. Obviamente que tiene sentido con cuál es su labor como institución, ¿o no? Así es, tiene todo el sentido y bueno, Amnistía Internacional es una organización a nivel mundial que tiene 61 años, que tuvimos en su momento el honor y que en las primeras décadas nos centramos más en algunos tipos de derechos. Hicimos campaña por preso de conciencia, que todavía lo seguimos haciendo, contra la pena de muerte, por la prohibición de la tortura. Y todos esos temas también encuentran absoluto respaldo en este texto. Prohíbe la pena de muerte. La pena de muerte sigue vigente en la Constitución, no se ha aplicado, pero sigue vigente en la Constitución de 1980 y en la legislación del Código de Justicia Militar. Esta Constitución prohíbe la pena de muerte, por lo cual Amnistía Internacional ha hecho campaña durante décadas. Habla, como recién, de las obligaciones de investigar, sancionar y reparar las graves violaciones de derechos humanos, lo que, por cierto, si pensamos en nuestra historia, en la dictadura, pero también en lo que ocurrió desde octubre de 2019, tiene absoluto sentido que podamos avanzar hacia el apruebo. Hechos por los que hemos trabajado durante décadas, para nosotros y nosotros hoy día tiene mucha relevancia el énfasis que se le da a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Creemos que gran parte de la población en octubre de 2019 salió a las calles en protestas legítimas, igualdad en el ejercicio de esos derechos. Y creemos que esta Constitución avanza tremendamente hacia ello. Creemos que la actual Constitución, al revés, es una suerte muralla que ha permitido finalmente las precariedades, los abusos, las discriminaciones, un trato y avanzamos con este eslogan de aprobar es humano. Si hubiésemos tenido la actual propuesta de nueva Constitución el 18 de octubre del año 2019, ¿qué habría pasado? O sea, ¿cómo habría sido distinto, digamos, la situación de otra forma esto, por ejemplo? Como para poner ejemplos así concretos, no sé. No entendí tu pregunta. O sea, por ejemplo, cuando a Gustavo Gatica lo dejan ciego, ¿no es cierto? De verdad, habría, por ejemplo, no sé, habría sido más rápido los tribunales, se habría buscado una solución mejor, digamos. Que esta fuera la Constitución imperante en ese momento. Exacto, esa es mi pregunta. Ahora, muy buena pregunta, encuentro. Ahora, como para decirlo en términos concretos, cómo la defensa de los derechos humanos nos pueden ayudar en nuestra vida diaria, digamos. Sí, muy importante, Alejandra, porque justamente yo creo que lo que hay que hacer en estos 2 meses que quedan y sobre todo ante toda esta falsa noticia, información que se ha dado en este periodo, es hacer este trabajo pedagógico de explicar cuál es el impacto real, concreto que puede tener esta Constitución en la vida de las personas. En materia de graves violaciones a los derechos humanos hay obligaciones claras para el Estado respecto a la investigación, la sanción y la reparación. Perfecto. Algo en lo que todavía estamos al debe, si hablamos de las violaciones de derechos humanos graves y generalizadas ocurridas durante el estallido social, solamente tenemos 9 sentencias condenatorias de 10.796 denuncias. Imagínate. Por lo tanto, el imperativo de institución claramente sería un mandato para los órganos del sistema de justicia. Pero te digo más, se ha hablado mucho y nosotros y nosotras hemos planteado la necesidad de tener una reforma estructural y profunda de Carabineros de Chile, y esta Constitución también habla de cómo el monopolio del uso de la fuerza tiene que hacerse de manera racional, proporcional, con pleno respeto de los derechos humanos, que tiene que haber una formación en derechos humanos de la policía, se quita el carácter militar de la policía, por lo tanto, también quizás no habríamos llegado a ese 18 de octubre con una policía completamente distinta, que yo creo que esta Constitución nos abre esa posibilidad. Hay otros derechos fundamentales que nos ha costado, creo, como sociedad entender que son derechos fundamentales. Que me refiero, por ejemplo, al derecho a la vivienda, que ha sido muy cuestionado. O al agua. Al derecho al agua, como dice Daniel. El derecho a la educación, a la salud. Como un bien, como que, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque nos han dicho que somos clientes. ¿A tu parecer, Rodrigo? Sí, yo creo que estamos muy acostumbrados a entender que esos no son auténticos derechos. Llevamos con esta Constitución 40 años, con las leyes orgánicas que después se dictaron, después de este texto constitucional, y el paradigma en el que hemos vivido por muchos años.
Y efectivamente derechos como el derecho a la vivienda, antes escuchaba a Daniel que decía, ese derecho no está en la actual Constitución y está en esta propuesta que nos entrega la Convención a los Pueblos de Chile. ¿Cómo hoy día supuestamente este nuevo texto llegaría a poner en peligro la vivienda que tienen las personas? Al revés, lo que hace es asegurar la tenencia, lo que hace es establecer un mínimo de condiciones de acuerdo a los estándares internacionales desarrollados por el Comité DESC de Naciones Unidas, de accesibilidad, condiciones que harían que fueran realmente viviendas dignas. Por eso pensamos que realmente lo que está en juego hoy día es avanzar hacia un Chile más digno, más justo, más democrático, más humano. Retomemos lo que estábamos conversando. Hassan, tú le habías dejado una pregunta, no se alcanzó a escuchar todo, así que... Para resumir mi punto, es que cuando uno hace campaña a favor de los derechos humanos, una cosa es defender a la persona que, no sé, están encarcelados injustamente por pensar distinto, y uno puede escribir cartas, uno puede presionar a las autoridades, pero sobre todo en América Latina, derechos humanos, y llega una contracampaña muy fuerte de decir, no, los de derechos humanos solamente se preocupan de los delincuentes, que es particularmente fuerte en Chile, diría, porque ya hay una derecha que nunca hizo una mea culpa real. Pero cuando estamos en este debate que es de campaña sucia, cuando uno tiene que convencer a personas que no tiene necesariamente una sintonía con la idea de defender derechos humanos, y uno lee la nueva Constitución y dice, mira, esta cosa es buena porque ayuda de A o hay una dificultad con convencer a esa gente más escéptica. Entonces quería preguntar, con la experiencia de Amnistía, de hacer proselitismo a favor de los derechos humanos en contextos que son más desfavorables, ¿cuáles son las recomendaciones que haría para consolidar esta campaña? Nosotras y nosotros trataremos, primero que nada, de ser muy pedagógicos en explicar por qué esta nueva Constitución implicaría un avance real para los derechos de muchas personas. Hay personas que en este país han sido tradicionalmente discriminadas. Los pueblos indígenas, los niños, niñas y adolescentes, las disidencias sexuales, las personas migrantes, refugiadas. Por cierto, las mujeres de este país, que no son un grupo, que son la mitad o la mitad más uno de la población, y que por ejercer sus derechos. Y esta Constitución probablemente, como ninguna en el mundo, reconoce y establece una serie de derechos en favor de las mujeres de nuestro país. Y hablamos antes de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que gran parte de la población no puede acceder a una salud digna, no puede tener un trabajo decente. Sabemos que las personas adultos mayores de nuestro país no tienen pensiones también dignas. Entonces, la verdad es que si hablamos de derechos humanos en relación a la nueva Constitución, van a poder ejercer mayores derechos que van a mejorar su calidad de vida. Y yo quisiera comentar, Hassan, que nosotros por mucho tiempo hemos tenido un lema que dice: entérate, indígnate y actúa. Sí. Y eso básicamente porque queremos que la población se informe, pueda conocer este texto constitucional, todas las bondades que tiene para mejorar la calidad de vida de las personas, pueda indignarse con la injusticia que por muchas décadas han sufrido la gran mayoría de este país y pueda actuar. ¿Y cómo hay que actuar? Hay que actuar el 4 de septiembre, yendo a las urnas, votando a prueba y abriendo un camino de mayor igualdad, justicia y de un Chile más humano y más justo. Nosotros hemos señalado que la nueva Constitución no es, por cierto, un punto de llegada. No es que si el 4 de septiembre gana el apruebo, el día 5 de septiembre vamos a tener un país completamente distinto. Pero sí es un punto de partida para abrir un camino de esperanza para construir justamente un Chile donde los derechos humanos, los derechos sociales sean realidad. Sí, es que con el tema de los derechos sociales que van a mejorar la calidad de vida para las grandes mayorías, es precisamente ese último punto que mencionas que es la gran dificultad para la comunicación. Porque uno dice, bueno, lo que está escrito en la Constitución no va a mágicamente aparecer, por ejemplo, con el derecho a la vivienda digna, ¿no? La mentira de la derecha es decir, acá se está quitando la propiedad privada. Y uno lee la parte que dice, ya, privada se mantiene. Entonces una mentira total que la gente no va a poder comprar una casa.
Pero la gente dice, ¿pero qué pasa con ese derecho a la vivienda digna? ¿Que el Estado va a empezar a entregar vivienda y eso solamente va a ser arriendo? Ojo, que el Estado no va a mágicamente empezar a entregar vivienda. Cuando uno habla de la vivienda digna, es la responsabilidad del Estado con una meta, ir construyendo institucionalidad que permite eso. En este momento la gente compra casas a través de inmobiliaria privada. En este momento la mayoría de personas arriendan casas. Va a seguir tanto la propiedad privada, o sea, estar pagando para comprar un departamento o arrendando. O sea, la gente va a seguir como dueños y va a seguir como arrendatarios. Y lo que va a pasar a futuro es que el Estado va a añadir una parte adicional a eso para facilitar tanto la compra como el arriendo. ¿Y cómo se hace eso? Pero en esto, la comprensión que esto agrega cosas para el futuro, que empieza una conversación, es una cosa que es difícil de comunicar, encuentro yo. Esa es la parte pedagógica donde la gente dice que es responsabilidad de ese texto hacer todo. Sí, además que, como tú bien has señalado, hemos escuchado en los últimos meses muchas cuestiones que no son reales, que son derechamente mentiras. Se decía que esta nueva Constitución no iba a reconocer el derecho de propiedad. Ahí está el derecho de propiedad. Que iba a cancelar el himno, los emblemas. En el artículo 13 están el himno y los emblemas patrios, que el Banco Central iba a dejar de ser autónomo. Ahí está, y con mayores atribuciones. Entonces, hemos escuchado una serie de cuestiones que no son reales, y hoy día lo que va a haber que hacer en estos 2 meses, donde ya el texto constitucional está terminado, está a disposición de las ciudadanas y ciudadanos de Chile, es conocerlo, leerlo, informarse, poder darse cuenta de lo que tú decías, Hassan, que el derecho a la vivienda no solo que no se pierde, porque además en la Constitución de 1980 no está por... Se conoce de manera muy robusta, estableciendo no solo la tenencia, sino la habitabilidad y una serie de condiciones que tendría que tener el derecho a la vivienda. Se habla relacionado con eso el derecho a la ciudad para tener un entorno más humano, más amable para todos y todas. Entonces, esperamos de formarse, nosotros y nosotras vamos a tratar de contribuir a aquello. Quiero aprovechar de agradecer al equipo de Amnistía Internacional que se ha sacado la mugre para tener hoy día este lanzamiento. Qué bueno. E invitar a quienes nos escuchan a que entren en aprobaresumano.cl, puedan inscribirse, puedan apoyar nuestra campaña, puedan compartir los materiales que tenemos, difundirlos y trabajar en estos 2 meses para que podamos abrir este camino de esperanza y justicia. ¿Podemos bajar entonces material, por ejemplo, para quienes quieran, no sé, de repente de juntas de vecinos, gente de organizaciones funcionales, que quiera tener material? Aquí está, aprobar es humano, aprobar es decir sí a condiciones de vida más dignas y a la igualdad de oportunidades. El signo de amnistía sigue siendo el mismo de hace 30 años, qué bonito. Es sí. El amarillo con la vela y con el... Mira, herramientas de movilización, dice, encuentra grupos organizados en tu barrio, comunícate con otras